L'atemptat més cru de la història d'ETA va ser en un supermercat que encara porta mals records a molts barcelonins. Aquesta història va passar aquí. Aquí, en este lugar, el 19 de junio del 87, ETA colocó un coche bomba en los aparcamientos, destrozando la vida de decenas de familias. Guardia Urbana, diga. ¿Policía municipal? Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le llamo en nombre de ETA. Hipercor de la Meridiana va a explotar a las 3:30. Sobre todo que salga la gente de los aparcamientos. Yo aquel día me vine a las 3:30 al parking con mi coche. En ese momento noté algo extraño porque veía a policías que miraban por el parking, miraban debajo de los coches. Yo incluso pregunté a uno de los policías que me encontré si pasaba algo, si había algo, me dijeron que no, que yo a mis cosas. Yo iba con mi crío pequeño que tenía 2 años y cuando yo estaba comprando, bueno, ahí la explosión, el coche explota y se nos vino todo al Hipercor, las estanterías y el techo se nos vinieron encima. Una vez que oímos ese estruendo y se nos viene esa bola de fuego encima, yo en ese momento ya pensé que había habido un atentado. Entonces, a partir de ahí, lo único que piensas es en la supervivencia, que a tu hijo con el que vas no le hubiera pasado nada. Yo lo único que sé es que cuando llego arriba me desvanecí. Entonces, cuando yo vuelvo en sí otra vez, estoy sentado precisamente aquí, en este asiento de aquí, de obra, aquí es donde me encuentro sentado. Entonces yo en ese momento es cuando empiezo a sentir las heridas. Aquí a mis espaldas tenemos la imagen icónica que ha quedado de aquel atentado. La puerta del parking, la entrada al parking, echando humo, ese humo negro, y las camillas sacando de aquí, de esta puerta, saliendo los heridos y los fallecidos. Las heridas físicas se curan, pero las que quedan o salen posteriormente son las psicológicas. Hay víctimas del atentado de Hipercor que incluso estos traumas, estos estrés postraumático, les ha salido mucho después de haber sufrido el atentado aquí en Hipercor. Todos recordamos que 2 meses antes del atentado hubieron unas elecciones europeas y Herri Batasuna obtuvo aquí en Cataluña 40.000 votos. Eso te demuestra las simpatías que en aquel momento generaba entre cierta población de aquí de Cataluña. A raíz del atentado, esa percepción de simpatías lógicamente cambia y afortunadamente durante aquel tiempo y posteriores las simpatías que se tienen por Herri Batasuna desde luego han disminuido al mínimo posible. Comprar unes puntes del cotxe, les vaig comprar, vaig baixar baix, les vaig provar i no anaven bé. Tot va ser treure la punta, tornar-la cap aquí dalt i al que arribava aquí a la ferreteria a dir que no anava bé em vaig posicionar el cotxe. Después de algún tiempo de pedirle al Ayuntamiento de Barcelona que en algún espacio de la ciudad se hiciera un monumento para que sirviera de homenaje a todas las víctimas del terrorismo, afortunadamente en el mes de junio del año 2003 el Ayuntamiento de Barcelona inauguró este monumento. Y aquí, en este monumento, cada año hacemos el acto de homenaje a las víctimas de Hipercor y por ende a todas las víctimas del terrorismo, cuando llega cualquier aniversario de algún atentado.